El acaudalado patriarca concibió la idea como un mero divertimento. Inesperadamente, solicitó a su hijo que seleccionara a su futura progenitora entre el ramillete de modelos que embellecían la opulenta celebración. Sin embargo, en un giro que congeló el aliento de todos los presentes, el pequeño designó con su diminuto dedo a una discreta joven, apenas visible en un recodo del vasto salón, dedicada a las labores de limpieza. El recinto, un prodigio de la arquitectura moderna, resplandecía bajo la luminosidad de intrincadas arañas de cristal, mientras una melodía suave, casi imperceptible, acariciaba el ambiente, entremezclándose con las risas forzadas y las conversaciones superficiales de los invitados. Todos, sin excepción, lucían sus mejores galas. Los hombres, ataviados con trajes de corte impecable que exhalaban el aroma de lo estrenado, y las mujeres, enfundadas en vestidos que parecían esculpidos para brillar, sus telas centelleando como gemas preciosas bajo los reflectores estratégicamente dispuestos. Era, sin duda, una de esas veladas arquetípicas donde la élite adinerada se complacía en la exhibición de su estatus, rodeados de copas tintineantes, rostros que reflejaban una estudiada indiferencia y un torbellino de diálogo carente de substancia. Una danza social donde la autenticidad rara vez encontraba cabida. En medio de este fastuoso espectáculo, Mauricio Herrera, el anfitrión, se desenvolvía con una naturalidad asombrosa, como un pez en las profundidades de su elemento. Su semblante, adornado con una sonrisa apenas esbozada, su barba cuidadosamente esculpida, y su traje de noche, impoluto y desprovisto de la más mínima arruga, proyectaban una imagen de control absoluto, de una vida donde cada hilo estaba perfectamente tensado. Nadie, ni por un instante, podía vislumbrar el abismo de dolor que se había anidado en lo más profundo de su ser desde el día en que su amada esposa, Alejandra, partió de este mundo de manera prematura. Sin embargo, aquella noche no era propicia para el lamento. Se trataba de una gala benéfica, un evento filantrópico que él mismo había orquestado con meticuloso detalle, incluyendo una orquesta sinfónica en vivo cuyas notas envolvían el espacio, todo con la noble intención de recaudar fondos para niños que padecían enfermedades raras. No obstante, la verdad, un secreto a voces entre los asistentes, era que el propósito principal radicaba en ofrecer a los influyentes empresarios una plataforma para su lucimiento personal, una oportunidad dorada para posar ante los flashes de las cámaras, adoptando semblantes de benevolencia y compasión, mientras su altruismo se limitaba a la fotografía. Mauricio, quien había escalado hasta la cima de la fortuna a la temprana edad de 30 años, gracias a una herencia considerable y a la hábil gestión de sus múltiples negocios, se había habituado a la grandilocuencia de este tipo de reuniones. Era un ritual social al que asistía por inercia, aunque desde la partida de su esposa, la chispa del entusiasmo se había extinguido en su mirada, dejando paso a una sombría apatía. Esa velada en particular lo acompañaba su hijo, Emiliano, un niño de apenas 6 años, poseedor de un rostro serio que contrastaba con la vivacidad de sus grandes ojos, los mismos que muchos aseguraban eran un espejo de los de su difunta madre. Aunque el pequeño rara vez cruzaba palabra con los adultos, su apego a su progenitor era inquebrantable, una sombra constante. Esa noche lo tenía sentado sobre sus rodillas, la quietud y el tedio reflejados en cada uno de sus gestos, mientras el maestro de ceremonias, con voz empalagosa, prolongaba los agradecimientos por las generosas donaciones. Fue en ese preciso instante, buscando una forma de disipar el fastidio que lo embargaba, que Mauricio concibió una ocurrencia, una broma intrascendente, desprovista de cualquier pretensión de seriedad. Se inclinó ligeramente hacia su hijo y, sin medir las consecuencias, le susurró en un tono apenas audible: «A ver, Emi, de todas estas damas, ¿cuál sería tu elección para que fuera tu nueva mamá?»
El niño lo contempló con una expresión de perplejidad, su pequeña frente surcada por el desconcierto. Mauricio, entonces, soltó una risilla contenida, una mezcla de juego y de un desafío personal a verbalizar algo que, en la quietud de su pensamiento, no se atrevía a considerar con verdadera seriedad. Ante ellos desfilaban, con una elegancia calculada, modelos contratadas para el evento. Su cometido era servir vino con gracia, posar con sofisticación para las fotografías de la prensa y recorrer el salón con un andar que desafiaba la gravedad. Había entre ellas rubias de portada de revista, morenas de ojos profundos y penetrantes, y mujeres envueltas en vestidos tan ceñidos a sus figuras que parecían constreñir su respiración. La mayoría de los invitados, ya sea con disimulo o con descarada franqueza, giraban sus cabezas para admirarlas. Mauricio, por su parte, anticipaba que su hijo, en un acto de pura travesura, señalaría a alguna de ellas, esperando una respuesta predecible, pero lo que aconteció a continuación lo dejó completamente mudo, despojado de toda palabra. Emiliano, contrariamente a las expectativas de su padre, no dirigió su mirada hacia ninguna de las despampanantes modelos. En su lugar, extendió su pequeño dedo índice hacia un rincón apenas perceptible del salón, un espacio donde una joven se encontraba arrodillada, absorta en la tarea de limpiar el suelo con un trapo, su figura humilde en contraste con el esplendor circundante. Vestía un sencillo uniforme de color gris claro. Su cabello estaba cuidadosamente recogido en un moño discreto, y su rostro, desprovisto de cualquier atisbo de maquillaje, reflejaba la pura naturalidad. Era, en esencia, una de las tantas empleadas del lugar, una integrante más del anónimo personal de limpieza, cuya presencia solía pasar desapercibida entre el fulgor de la alta sociedad. Mauricio, al verla, frunció el ceño con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Ella inquirió con una voz teñida de asombro. El niño, con una firmeza que desmentía su corta edad, asintió sin apartar la vista de la joven. ¿Por qué?, insistió Mauricio, la pregunta brotando de su garganta, en un intento desesperado por desentrañar el significado de aquella elección inesperada. Emiliano, con una voz apenas audible, pero cargada de una convicción inquebrantable, respondió con una simplicidad desarmante: «Porque se parece a mi mamá». En ese preciso instante, un silencio inusual y profundo se instaló en la mente de Mauricio, una quietud que lo dejó sin capacidad de respuesta. Impulsado por un instinto incontrolable, giró su cabeza para observarla. La muchacha continuaba arrodillada sobre el frío mármol blanco, concentrada en la ardua tarea de restregar una mancha pertinaz, sin la menor noción de que, en ese momento, estaba siendo objeto de una atenta observación. Su figura era esbelta, de tez clara, y en su rostro se dibujaba una expresión de seriedad, aunque matizada por una serena placidez. En la profundidad de sus ojos, Mauricio percibió un matiz que le resultaba extrañamente familiar, una reminiscencia que, aunque no lograba identificar con precisión, evocaba algo ya vivido. Si bien el parecido con su difunta esposa no era exacto, innegablemente existía una cierta semejanza en la intensidad de su mirada, o quizás en la meticulosidad con la que se entregaba a su labor, una concentración que denotaba una profunda dedicación. Mauricio permaneció en un silencio reflexivo, consciente de que aquella no era una situación que pudiera ser trivializada con una simple risa o dejada de lado sin más. Por primera vez en mucho tiempo, algo en su pecho se agitó, no con la fuerza del amor o del deseo, sino con la punzante curiosidad, una mezcla inusual de desasosiego e intriga que lo arrastró a un terreno emocional inexplorado. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más historias impactantes. El resto de la noche transcurrió bajo la misma pauta de fastuosidad, pero el espíritu de Mauricio ya no era el mismo. Con una frecuencia casi obsesiva, sus ojos se desviaban hacia aquel rincón apartado, donde la veía, inmutable, entregada a su labor,
ajena a la algarabía y el boato que la rodeaban. Mientras las esbeltas modelos posaban con estudiada gracia para las cámaras y las esposas de los magnates discurrían animadamente sobre sus recientes viajes a destinos exóticos y sus últimas adquisiciones de alta costura, ella persistía en su tarea de limpieza, pasando desapercibida para la vasta mayoría de los asistentes. Nadie, a excepción de un niño de 6 años, cuya inocencia le permitía ver más allá de las apariencias, y un hombre que, 2 años atrás, había sepultado el amor de su vida, parecía advertir su presencia. Horas más tarde, cuando el evento llegó a su fin, Mauricio, impulsado por una persistente inquietud, no pudo evitar indagar sobre ella. Consciente de no querer parecer peculiar ni, mucho menos, incurrir en algún tipo de problema o malentendido, abordó a su asistente de confianza, Sergio, un individuo conocido por su discreción y por su habilidad para discernir el momento oportuno para preguntar y cuándo abstenerse. Le solicitó que averiguara la identidad de la joven, su nombre completo y si su vínculo laboral con aquel lugar era permanente. Sergio, con una ceja levemente arqueada, guardó silencio, asintió con una concisa inclinación de cabeza y partió, sin dilación, a llevar a cabo la investigación encomendada. Esa noche, al retornar a su imponente residencia, Emiliano, rendido por el cansancio de la jornada, se había quedado profundamente dormido en el asiento trasero del vehículo. Con sumo cuidado, Mauricio lo alzó en sus brazos, sintiendo el peso ligero de su hijo, y lo condujo hasta la calidez de su cama, donde lo depositó con ternura. Posteriormente, se dirigió a la sala principal, donde sus ojos se posaron en una antigua fotografía que evocaba recuerdos. Era un retrato de su esposa, Alejandra, capturada en un instante de pura felicidad, su sonrisa radiante mientras sostenía a un pequeño Emiliano en sus brazos. Había transcurrido un considerable lapso desde la última vez que la había visto, y aunque en ocasiones sus sueños la traían de vuelta, en otras tantas procuraba evitar su recuerdo. Esa noche en particular, la imagen de sus ojos, llenos de vida, se le hizo inevitable, una presencia persistente en su mente. Al día siguiente, Sergio, con la puntualidad y eficiencia que lo caracterizaban, llegó con la información solicitada. La joven respondía al nombre de Fernanda Morales, contaba con 29 años de edad y residía en una modesta zona de clase media-baja, ubicada en la parte oriental de la metrópolis. Su jornada laboral se dividía entre 2 empleos: en el salón de eventos durante las horas nocturnas y en una oficina de limpieza por las mañanas. Todos sus esfuerzos estaban dirigidos a mantener a su madre, quien padecía una enfermedad crónica desde hacía un par de años, requiriendo constante atención y tratamientos. Mauricio se sumió en un prolongado silencio, procesando la información. No añadió comentario alguno, limitándose a solicitar que le consiguieran la información de contacto del salón donde Fernanda laboraba. Sergio, una vez más, elevó una ceja con discreción, pero se abstuvo de formular pregunta alguna, pues ya había aprendido que, cuando Mauricio albergaba una idea en su mente, la mejor estrategia era no inquirir, sino simplemente cumplir con lo solicitado. Aquella noche, mientras el grueso de la población se sumergía en el ocio de series televisivas, disfrutaba de opulentas cenas en restaurantes de renombre o se entregaba a las distracciones del viernes por la noche, Mauricio permanecía en la soledad de su estudio. Su mirada se perdía en la inmensidad de la ventana, un vaso de whisky de Malta añejo reposando en su mano, mientras su mente divagaba en torno a Fernanda. No era una contemplación de índole romántica, ni albergaba intenciones claras o definidas. Simplemente pensaba en ella, inmerso en un mar de interrogantes. Se preguntaba con insistencia el porqué, entre un sinfín de mujeres ataviadas con resplandecientes vestidos y sonrisas forzadas, su hijo había elegido precisamente a aquella joven, la única que, al parecer, no buscaba atraer la atención ajena, que se fundía con el entorno, ajena al espectáculo. Y lo más insólito de todo,
lo que lo perturbaba y a la vez lo fascinaba era que, por primera vez en un tiempo incalculable, él también sentía el apremiante deseo de conocer más acerca de ella, de desentrañar el enigma que su presencia parecía encarnar. No era costumbre en Mauricio involucrarse de esta manera. No era un hombre propenso a la obsesión por alguien a quien apenas conocía, alguien que habitaba un universo tan distante del suyo. Su existencia, desde el aciago día en que Alejandra falleció, se había reducido a una monótona sucesión de trabajo arduo, cifras incesantes, reuniones interminables, la degustación de platillos exquisitos y, sobre todo, un silencio opresivo, un vacío que lo envolvía por completo. Pero a partir de aquella inolvidable noche de gala, algo se había adherido tenazmente a su conciencia, una imagen, una sensación que se negaba a desaparecer. No lograba discernir con exactitud qué era lo que lo tenía tan absorto. Quizás la profundidad de la mirada de la muchacha, la espontaneidad con la que su hijo la había señalado sin titubeos, o tal vez la inquietante semejanza que guardaba con una persona que ya no formaba parte de este plano terrenal. Lo cierto era que la imagen de aquella mujer, arrodillada y absorta en la limpieza del suelo, lo perseguía con la tenacidad de una sombra, un eco constante en su mente. El lunes siguiente, mientras su chofer lo conducía con la habitual discreción hacia una importante junta de negocios, Mauricio permanecía en el asiento trasero de su lujoso vehículo, con la mirada perdida en un punto indefinido, sumido en sus pensamientos. Sergio, su asistente personal, lo observó de reojo, percibiendo la inusual distracción de su jefe. Sabía, con una certeza casi absoluta, en qué discurría la mente de Mauricio, pues el día anterior, sin que su superior tuviera que volver a solicitarlo, Sergio ya se había afanado en recopilar toda la información posible sobre aquella mujer. Fernanda Morales, originaria de Iztapalapa, era hija única. Su progenitor había fallecido cuando ella apenas contaba con 13 años de edad, y desde aquel fatídico suceso, su madre había asumido con entereza la responsabilidad de la manutención del hogar, hasta que una enfermedad la postró hace aproximadamente 3 años. Desde entonces, Fernanda se veía obligada a trabajar sin descanso, día y noche, para sufragar los gastos de medicamentos, alimentación, el alquiler del modesto departamento, el transporte y todas las demás implicaciones económicas que una vida de escasos recursos conlleva. Sergio se sentó frente a Mauricio en la pulcra oficina, extrajo su teléfono móvil y le mostró una fotografía que había logrado encontrar. Era una imagen antigua de Facebook, con un encuadre deficiente y una resolución borrosa, pero en ella se distinguía claramente el rostro de Fernanda. Mauricio la contempló durante unos breves segundos, sin pronunciar palabra, limitándose a asentir con la cabeza. Luego, inquirió el lugar donde ella trabajaba durante el día. Sergio le explicó que, por las mañanas, se dedicaba a la limpieza de oficinas en un edificio de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Mauricio no expresó la intención de ir, pero esa misma semana ordenó una revisión sorpresa en el mencionado lugar. Si estas narraciones te atrapan, suscríbete ahora a Grietas ENEL Corazón y no te pierdas ningún episodio. La primera vez, Mauricio ni siquiera descendió del vehículo. Se limitó a observarla salir por la puerta destinada al personal, una figura menuda con una mochila colgando de un hombro, su uniforme arrugado y húmedo de sudor, el cabello pegado a la frente como si se hubiera lavado el rostro apresuradamente. Cruzó la calle sin alzar la mirada, sus pasos rápidos y decididos, evidenciando una prisa incesante. Mauricio solicitó a su chofer que la siguiera a una distancia prudente. Se sentía extraño realizando aquella acción, una suerte de invasión a la privacidad, pero la necesidad de saber más era irrefrenable. No era por morbo, ni por un deseo de inmiscuirse en la vida ajena, sino por comprender qué había en ella que lo conmovía tan profundamente. La siguieron hasta una popular barriada en la zona oriental de la ciudad.
Descendió en una calle atestada de locales comerciales, con cortinas cerradas y viviendas apiñadas. Entró en un edificio viejo, cuya pintura se descascaraba en parches desiguales, revelando el paso implacable del tiempo. No permaneció mucho tiempo. Unos 40 minutos después, emergió con otra blusa, cargando una bolsa de tela y una botella de agua. El chofer inquirió si debían continuar. Mauricio le indicó que no, que con esa información era suficiente. No quería invadir más su espacio. Pero la imagen de aquella mujer descendiendo de un microbús atestado, ingresando a un edificio de apariencia precaria y luego saliendo con una sorprendente normalidad, lo dejó con una profunda inquietud, una punzada en el alma que no lograba comprender. Esa noche el apetito de Mauricio se esfumó. Permaneció en su estudio, la computadora encendida, sus ojos recorriendo correos electrónicos sin la menor concentración, su mente a años luz de las palabras que se desplegaban en la pantalla. Emiliano, su hijo, entró por un instante para relatarle alguna vivencia del colegio, pero Mauricio apenas logró escucharlo, sumido en su propia nebulosa de pensamientos. Fue solo cuando el pequeño le comunicó que había realizado un dibujo de su madre y deseaba mostrárselo, que Mauricio reaccionó, volviendo de su ensimismamiento. Se sentó junto a él sobre la suave alfombra, prestando atención a cada una de sus palabras, un gesto de su parte poco común en esos días. El dibujo era de una sencillez conmovedora. Una mujer ataviada con un vestido azul, un niño con un semblante de felicidad radiante y un hombre alto, vestido de traje. Lo curioso, lo que capturó la atención de Mauricio, era que la mujer no lucía el mismo peinado que Alejandra solía llevar. El observador notó el detalle con una mezcla de curiosidad y sorpresa. «¿Así recuerdas a tu mamá?», le inquirió, su voz teñida de una suave interrogación. «No, así es como se ve la señora Fernanda», replicó el niño con una naturalidad pasmosa, como si su afirmación fuera la cosa más lógica del mundo. Mauricio sintió una punzada en el pecho, un dolor agridulce que lo asaltó de improviso. No hubo recriminación alguna. En su lugar, se limitó a abrazar a su hijo con una ternura infinita. Se quedó con el dibujo en la mano, sus ojos fijos en esos trazos imperfectos, pero rebosantes de un significado profundo. La figura femenina del dibujo, para su asombro, tenía el cabello recogido, exactamente igual que la muchacha que había visto en el salón de eventos. Al día siguiente, Mauricio se sumergió en su rutina laboral, como de costumbre. Reuniones estratégicas, llamadas telefónicas de importancia, la toma de decisiones trascendentales que regían el rumbo de sus empresas. Sin embargo, en un instante de la tarde, cuando se encontró con un espacio libre en su apretada agenda, descendió al estacionamiento de su oficina. Se acomodó en su lujosa camioneta y le solicitó al chofer que lo condujera una vez más al lugar, donde Fernanda realizaba su jornada matutina. Esta vez, a diferencia de las anteriores, sí descendió del vehículo. Entró al imponente edificio con la desenvoltura de quien acude a una cita de negocios cualquiera y ascendió al piso, donde ella se dedicaba a las labores de limpieza. No hubo contacto visual directo, ni intercambio de palabras. Se limitó a observarla desde la distancia. Fernanda se encontraba trapeando una oficina vacía, sus movimientos rítmicos al compás de la música que escuchaba a través de sus audífonos. Se desplazaba con una celeridad asombrosa, como si tuviera un plazo ineludible que cumplir. Una vez finalizada la tarea, extrajo un trapo de su bolsa y comenzó a limpiar meticulosamente los escritorios, absorta en su labor. No parecía percatarse de su entorno, ni dirigía la mirada a nadie en particular. Mauricio experimentó un respeto profundo por ella, por su impecable ética de trabajo, por la forma en que no se detenía ni por un solo segundo. Desconocía los detalles de su vida personal, pero el esfuerzo y la dedicación se manifestaban en cada uno de sus gestos.
Más tarde, conversó con Sergio y le solicitó que realizara una investigación exhaustiva sobre la situación de Fernanda, no con la intención de molestarla, sino para discernir si existía alguna manera de brindarle ayuda sin que ella se sintiera incómoda o comprometida. Sergio, aunque ya medio acostumbrado a los inusuales requerimientos de Mauricio, se atrevió a inquirir si no estaba exagerando. «Es solo una muchacha», comentó, «hay miles como ella». Mauricio lo miró con seriedad. Su respuesta fue concisa y categórica. «No, como ella, no». Esa noche, Sergio le entregó un informe conciso pero revelador. Fernanda tenía una madre llamada Lidia Morales, de 63 años, quien padecía problemas renales y por consiguiente no podía trabajar. Lidia había estado en tratamiento médico durante varios meses y los especialistas indicaban que necesitaba diálisis, un procedimiento costoso que, lamentablemente, no podían costear. Los ingresos de Fernanda apenas eran suficientes para cubrir el alquiler del departamento y adquirir medicamentos genéricos esenciales, sin que les quedara margen para tratamientos más avanzados. No recibían ayuda de nadie, carecían de parientes cercanos. Se tenían la una a la otra, una isla de resiliencia en un mar de adversidad. Mauricio permaneció inmerso en la lectura durante varios minutos, sin pronunciar palabra. Finalmente, cerró la carpeta con un suave movimiento y se quedó sentado en el sillón, en la penumbra de las luces apagadas, sumido en una profunda reflexión. Al día siguiente, Mauricio volvió a contemplar a Fernanda. Acudió al salón de eventos sin que su presencia fuera advertida por ella. La observó con meticulosa atención mientras desplegaba manteles con una habilidad sorprendente, acomodaba sillas con precisión y limpiaba los baños con una dedicación exhaustiva. Y cada vez que la observaba, con mayor claridad comprendía que su interés no era un simple capricho o una atracción pasajera, era una genuina admiración. Pocas personas en su vasto círculo social realizaban tanto por alguien sin esperar nada a cambio. En un mundo donde la gente se vendía por una ínfima ganancia, ella luchaba cada día con una dignidad inquebrantable, sin un lamento. Aunque carecía de bienes materiales, su esfuerzo era el de quien lo poseía todo, una lección silente de fortaleza y propósito. En ese momento, Mauricio comenzó a plantearse una cuestión que no se había atrevido a considerar desde el fallecimiento de Alejandra. ¿Qué sucedería si, por una única vez en su existencia, se permitía ser arrastrado por la corriente de sus sentimientos, liberándose de las cadenas de la razón y la convención social? El estridente sonido del despertador de Fernanda irrumpió en el silencio a las 5 en punto de la mañana, como cada día, con una precisión implacable. Su habitación se encontraba sumida en una oscuridad casi total, apenas mitigada por la débil luminosidad de una pequeña lámpara que, en ocasiones, parpadeaba con un temblor inquietante. Se levantó sin producir el menor ruido. Sus movimientos eran los de alguien acostumbrado a la discreción. Caminó descalza hasta el cuarto de baño y se salpicó el rostro con agua fría, un rito para disipar el sopor. Sus ojos, aunque sin lágrimas recientes, se veían hinchados, no por el llanto, sino por el agotamiento crónico que se había acumulado en su cuerpo a lo largo de los meses, un peso invisible que la oprimía. Se vistió con celeridad, un pantalón de mezclilla gastado, una blusa de diseño simple, un suéter viejo pero abrigador y una mochila donde guardaba su almuerzo, una pequeña botella de gel antibacterial y su infaltable botella de agua. En la cocina ya tenía dispuesto el desayuno para su madre, un licuado nutritivo, algunas frutas finamente picadas y las pastillas cuidadosamente separadas por horario, una muestra de su inquebrantable dedicación. Se dirigió al cuarto contiguo, abrió la puerta con delicadeza extrema y encontró a su madre sumida en un sueño profundo, su cuerpo frágil envuelto en una cobija de estampado floreado. Le depositó un beso tierno en la frente y dejó el desayuno sobre la mesita de noche.
Luego, salió sigilosamente hacia su trabajo. No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón para más historias impactantes. A esa misma hora, en un punto diametralmente opuesto de la vasta ciudad, Mauricio seguía sumergido en un profundo letargo, descansando en la inmensidad de su dormitorio. La habitación, un santuario de lujo y comodidad, estaba adornada con sábanas de un blanco impoluto, meticulosamente planchadas, y una temperatura ambiental regulada con precisión a 20 grados centígrados, gracias a un eficiente sistema de calefacción. Emiliano, su hijo, dormía plácidamente en la habitación contigua, protegido por la tenue luz de una lámpara con forma de dinosaurio, su peluche predilecto abrazado con fuerza entre sus pequeños brazos. En la cocina de la mansión, el personal doméstico ya se afanaba en la preparación del desayuno. Jugo recién exprimido, tostadas de pan crujiente, fruta fresca y huevos preparados al gusto, todo dispuesto con exquisita atención, aunque ni Mauricio ni Emiliano se despertarían hasta transcurrida al menos una hora más. Fernanda, en contraste, viajaba colgada de la puerta de un microbús que ya venía atestado desde su primera parada, un microcosmos de la vida urbana matutina. Se aferraba con una mano a la barra de sujeción, mientras con la otra sostenía su mochila, su cuerpo bamboleándose al compás de los tumbos y sacudidas del vehículo en movimiento. Fuera, la oscuridad aún persistía, pero el tráfico vehicular ya comenzaba a moverse, con su habitual y lento fluir, como cada mañana. Apenas disponía de espacio mental para cavilar. Su única meta era soportar la jornada. Al llegar al imponente edificio de Polanco, donde realizaba sus labores de limpieza en las oficinas, saludó al vigilante con una sonrisa teñida de cansancio y ascendió hasta el 8º piso. Allí, como todos los días, se calzó los guantes protectores, extrajo los diversos líquidos de limpieza de su carrito y comenzó a trabajar sin dilación. Cada movimiento imbuido de una eficiencia aprendida a golpe de necesidad. Disponía de tan solo 3 horas para dejar cada espacio impecable antes de la llegada de los empleados, y cualquier retraso significaría un descuento en su ya ajustado salario. Mientras tanto, en la residencia de Mauricio, el chofer ya tenía lista la camioneta. El niño, ataviado con su uniforme escolar impoluto y una mochila nueva colgando de su espalda, se subió al vehículo con una sonrisa apenas esbozada, un reflejo de su reticencia a asistir a la escuela. Mauricio lo acompañó, como era costumbre, enfundado en su elegante traje, su cabello impecablemente peinado, sin un solo mechón fuera de lugar. Durante el trayecto, padre e hijo conversaban sobre temas triviales: un partido de fútbol, un juguete recién adquirido o el dibujo que Emiliano había realizado la noche anterior. Aparentaban ser una familia serena, pero la imagen de la mujer que había visto limpiando oficinas el otro día persistía en la mente de Mauricio, una presencia recurrente que se negaba a desaparecer. Fernanda concluyó su jornada laboral a las 11 de la mañana. Con movimientos precisos, guardó sus utensilios, se lavó las manos y salió del edificio sin pronunciar una sola palabra. Caminó 2 cuadras hasta la parada del metro, descendió al andén y esperó pacientemente la llegada del tren. A pesar de no haber desayunado, ya se había acostumbrado a la sensación de vacío en el estómago. Su siguiente empleo comenzaba a las 11:30 en un local de eventos ubicado en la zona sur de la ciudad. Y si llegaba tarde, perdería el bono del día, un lujo que no podía permitirse. Mauricio, en cambio, llegó a su lujosa oficina en Santa Fe. Se sirvió un café con leche de almendras, revisó los correos electrónicos en su computadora de última generación y sostuvo una reunión de 1 hora con socios de otra influyente empresa. Nadie lo percibía distraído, pero él no cesaba de cavilar sobre algo que le resultaba incomprensible: el por qué Fernanda se había anidado en sus pensamientos con tal insistencia. Por la tarde, Fernanda arribó a su segundo empleo. El uniforme gris le quedaba holgado,
Los tenis que calzaba estaban viejos y desgastados, pero siempre mantenía el cabello recogido con pulcritud, una imagen de orden en medio del caos. A pesar del dolor persistente en su espalda y la sensación de ardor en sus pies, nunca se quejaba. Saludó a los encargados con una sonrisa cansada, se puso a doblar manteles con sorprendente velocidad, a mover mesas con destreza y a sacar charolas, moviéndose de un lado a otro como si poseyera un motor inagotable. Una compañera, observando su incesante actividad, le preguntó si nunca se cansaba. Fernanda, con una sonrisa que apenas alcanzaba sus ojos, respondió: «Claro que me canso, pero no tengo opción». Ese día se celebraba una fiesta de cumpleaños para una niña de la alta sociedad. Globos de helio flotando en el techo, payasos con rostros pintarrajeados, una profusión de comida de lujo y hasta un DJ con luces de colores que iluminaban la pista. Fernanda observaba la escena desde la barra, mientras se dedicaba a lavar vasos con movimientos mecánicos. No sentía envidia alguna, ni tristeza, ni resentimiento. Simplemente lo observaba todo como si fuera una película, una producción ajena en la que ella nunca aparecería en cámara, una espectadora anónima de un mundo que no era el suyo. Mauricio, por su parte, acudió a una cena con inversionistas en un restaurante de exquisita elegancia. Degustaron carne de Kobe, bañada con vinos importados, y hablaron de millones como si fueran monedas sin valor, una conversación tan habitual como el aire que respiraban. Al salir, lo invitaron a un exclusivo club nocturno, pero él se negó rotundamente. Argumentó que tenía asuntos pendientes, aunque la verdad era que no deseaba hablar con nadie. Su mente estaba absorta en la lejanía que lo separaba de todo lo que realmente importaba, en el tiempo que llevaba rodeado de individuos que solo expresaban lo que él anhelaba oír, y en esa mujer que, sin haberle dirigido una sola palabra, ya le comunicaba más que todos ellos juntos. Esa misma noche, Fernanda regresó a su humilde morada con las piernas entumecidas y las manos agrietadas por la labor. Entró con sigilo, se dirigió directamente al cuarto de su madre y la encontró sumida en un sueño profundo. Con delicadeza le acarició el cabello y luego se dirigió a tomar un baño. El agua, que salía tibia a ratos y fría en otros, la envolvió. Se lavó el cuerpo con una barra de jabón desgastada y se quedó sentada unos minutos en el piso de la ducha, la cabeza hundida entre las rodillas, un gesto de cansancio extremo. No lloró, ni siquiera las lágrimas le acudían ya. Al otro lado de la ciudad, en la opulencia de su mansión, Mauricio abrió una botella de vino de reserva, se sirvió una copa y salió al jardín. Se sentó en una de las sillas dispuestas en el patio trasero, sus ojos perdidos en el resplandor de las luces de la ciudad a lo lejos. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral. Emiliano dormía plácidamente en su habitación, y él, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente solo, no solo en lo más íntimo de su ser, sino también en el vasto espacio que lo rodeaba. Fue en ese momento de profunda introspección que se percató de la inconmensurable distancia que separaba su mundo del de Fernanda, que él, a pesar de poseerlo todo materialmente, carecía de una vida plena, mientras que ella, con tan escasos bienes, cargaba sobre sus hombros un universo entero de responsabilidades y afectos. El miércoles amaneció para Fernanda como cualquier otro día. Se despertó con el mismo sonido ineludible de siempre, la chirriante alarma de su viejo y barato teléfono celular. Su cuerpo, una sinfonía de quejas, le recordaba la persistente molestia en la espalda baja y un ardor incipiente en los talones, pero no había cabida para la detención. Se duchó con agua helada, se enfundó su uniforme gris claro y dejó el desayuno preparado con esmero para su madre. Luego, salió corriendo, como cada mañana, subiéndose al metro con el tiempo medido al milímetro. Lo que ignoraba por completo era que ese día, a diferencia de todos los anteriores, sería distinto, porque, en ese mismo amanecer, alguien más se dirigía al mismo lugar que ella,
con un propósito que alteraría el curso de sus vidas. No olvides suscribirte a Grietas NL Corazón para más historias impactantes. Mauricio había tomado una resolución inquebrantable. No cavilaría más. Ya no deseaba observarla únicamente desde la lejanía. Desconocía qué palabras emplearía o cómo sonarían sin que la conversación adquiriese un matiz extraño o inadecuado. Pero lo que sí sabía con certeza era la imperiosa necesidad de hablarle. Así, sin más preámbulos, las horas transcurrieron con su habitual cadencia. Fernanda ya había concluido la tarea de trapear el pasillo del segundo piso, sacudido los escritorios con meticulosidad y dejado impecable el baño de damas. Estaba a punto de dirigirse al comedor para tomar un merecido café cuando una llamada desde la recepción interrumpió su rutina. Uno de los encargados le informó que era necesario limpiar de inmediato una oficina en el 7º piso, pues se llevaría a cabo una reunión de especial importancia. Ella, sin titubear, subió con su carrito de limpieza, completamente ajena a la inesperada escena que la aguardaba. La oficina era de grandes proporciones, con una vista panorámica que abarcaba la ciudad, un espectáculo impresionante. Contaba con muebles de madera oscura, libros meticulosamente organizados en repises de cristal y una alfombra cuyo valor, a todas luces, excedía el de toda la indumentaria que Fernanda poseía en su modesto guardarropa. La opulencia no la impresionó. Ya había limpiado lugares de lujo aún más deslumbrantes. Pero lo que sí la tomó por sorpresa, dejándola perpleja, fue que al abrir la puerta, se encontró de frente con un hombre que la esperaba pacientemente en el umbral. «Buenos días», pronunció Mauricio, con una voz tranquila, las manos cómodamente guardadas en los bolsillos de su pantalón. Fernanda, al escucharlo, se quedó completamente helada. Lo reconoció al instante, una figura inconfundible. Era él, el organizador de aquel fastuoso evento donde había trabajado hacía apenas una semana. Lo había visto en fotografías de la prensa, en los noticieros matutinos e incluso en las revistas que la señora del puesto de periódicos dejaba descuidadamente a la vista. Un empresario de esos que parecían intocables, inalcanzables, y ahora, para su asombro, se encontraba frente a ella, en la intimidad de esa oficina. «¿Usted pidió que viniera a limpiar?», preguntó Fernanda, esforzándose por mantener la voz firme, aunque su corazón latía con descontrol en su garganta, delatando su nerviosismo. «No, solo quería hablar contigo», respondió él con serenidad. Fernanda se tensó al instante. Su primer pensamiento fue, «¿Qué hice mal?». Se preguntó si accidentalmente había dañado algo durante la gala, si alguien se había quejado de su desempeño, o si, la peor de las posibilidades, estaba a punto de ser despedida. «Si es por lo del evento», comenzó a decir, pero Mauricio la interrumpió con un gesto apaciguador de la mano. «No es por eso. Tranquila». Ella apretó el trapeador con fuerza, su mente un torbellino de incertidumbre. No sabía si permanecer en el lugar o salir huyendo. Todas las posibilidades, las más descabelladas, comenzaron a desfilar por su cabeza. Iban a reclamarle, a proponerle algo extraño, a pedirle que firmara algún documento comprometedor. Mauricio, observador, percibió la forma en que ella adoptaba una postura defensiva, como si la vida, a lo largo de su existencia, la hubiera empujado en innumerables ocasiones contra la pared. Le pareció profundamente injusto que alguien con su evidente nobleza y esfuerzo tuviera que vivir con el miedo constante, incluso ante la perspectiva de una simple conversación. «Vi cómo trabajabas», le dijo él, su voz suave pero firme, en el evento. «Y aquí, solo quería decirte que admiro tu forma de hacer las cosas». Fernanda lo miró con los ojos entrecerrados, su expresión de incredulidad palpable. Aquella respuesta no la había anticipado ni remotamente. «¿Eso es todo?», inquirió, su voz teñida de asombro. Sí, un silencio incómodo se instaló entre ambos. Ninguno de los dos sabía cómo proceder. Ella permanecía de pie, el trapeador aún apretado en su mano,
sin saber si lo correcto era expresar gratitud, salir corriendo o quedarse a la espera de instrucciones adicionales. Él, por su parte, no deseaba proyectar la imagen de un individuo errático. Simplemente sentía la imperiosa necesidad de dejar claro que la había notado, que algo en ella se había grabado indeleblemente en su mente, dejando una huella persistente. «Me llamo Mauricio», dijo finalmente, extendiéndole la mano con un gesto formal. Fernanda dudó apenas 2 segundos y luego, con determinación, estrechó la suya. Su mano, aunque marcada por los rigores de los químicos y el trabajo arduo, era firme, transmitiendo una inesperada fortaleza. «Fernanda», respondió ella, y con eso, nada más. Él no le solicitó su número telefónico, ni le ofreció prebenda alguna. Simplemente asintió, como si aquella breve interacción hubiera sido suficiente para sus propósitos. Ella recogió su trapeador, bajó la mirada, dio media vuelta con un movimiento fluido y salió de la oficina. Al subir al elevador, se quedó unos segundos contemplando su propio reflejo en la puerta metálica, un espejo distorsionado de su perplejidad. No lograba comprender absolutamente nada de lo acontecido. Bajó a su piso habitual y continuó con sus labores como si nada extraordinario hubiera sucedido. Sin embargo, algo en lo más profundo de su ser ya no era igual. No podía dejar de cavilar sobre aquella extraña escena. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Qué propósito buscaba con aquel encuentro? No le había pedido favores, ni le había ofrecido dinero, ni la había tratado con desprecio. Simplemente la había mirado de una forma en que nadie la había mirado en años. Directamente a los ojos, como si lo que ella hacía, su humilde labor, tuviera un valor intrínseco. Ese mismo día, en su hogar, mientras lavaba los platos después de la cena, su madre notó su inusual distracción. «¿Estás bien, mija?», le preguntó la señora, con la voz teñida de preocupación. «Sí, ma, solo estoy cansada», respondió Fernanda, una mentira piadosa que no logró ocultar su inquietud. No era cansancio. Una sensación extraña se había anidado en su pecho, una que no era miedo, sino como una chispa diminuta, cuyo destino ignoraba si debía apagarla o permitirle arder. Al otro lado de la ciudad, Mauricio también se encontraba en un silencio introspectivo, sentado frente a su computadora, sus manos inmóviles sobre el teclado. Su mente era un torbellino, pero no por asuntos de trabajo. Se sentía como alguien que apenas despertaba de un largo letargo, de una ausencia que se había prolongado por demasiado tiempo. No era amor, aún no, pero era algo, una emoción incipiente que lo removía. Y aunque solo había sido un cruce de palabras, algo se había movido ese día, en ambos. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más historias impactantes. Transcurrieron 2 días después de aquella peculiar conversación entre Fernanda y Mauricio. 2 días en los que ella se autoimpuso la obligación de no pensar en el incidente, a pesar de que en su interior la escena se reproducía una y otra vez, con una insistencia incesante. Era como si una parte de su mente intentara convencerla de que nada había sucedido, que había sido solo un comentario suelto, un momento curioso y nada más. Pero la verdad innegable era que aquella interacción se le había pegado a la conciencia con la tenacidad del chicle a la suela del zapato. Mientras tanto, Mauricio no era hombre de dar demasiadas vueltas a los asuntos. Sin embargo, con Fernanda, la situación era diferente. Se encontraba en un bucle de indecisión, no porque desconociera lo que anhelaba hacer, sino porque no lograba anticipar la reacción de ella. No la concebía como una persona que se dejara impresionar por la ostentación de una camioneta flamante o la exclusividad de un restaurante de lujo. Por el contrario, la sentía como una de esas almas que, al sentirse presionadas, se cierran en sí mismas con la hermeticidad de una puerta con doble candado. Por ello, optó por una estrategia indirecta. Conversó con Sergio, su asistente, y le solicitó que elaborara una propuesta con sumo cuidado, algo impecable,
que no sonara invasivo ni extraño, que no levantara sospechas ni suspicacias. Sergio, aunque sin comprender del todo la motivación de su jefe, cumplió al pie de la letra con lo encomendado. Llamó al lugar donde Fernanda trabajaba por las noches, se identificó como parte del equipo del señor Herrera y pidió hablar con ella. Le informaron que estaba doblando manteles y le inquirieron si deseaba dejar un recado. Sergio insistió con persistencia. Finalmente, la jefa de turno accedió a buscarla. Fernanda, al recibir la llamada, pensó de inmediato en una emergencia con su madre. Dejó lo que estaba haciendo a medias y corrió al teléfono, el corazón latiéndole desbocado. Cuando escuchó que alguien hablaba en nombre de Mauricio, una opresión se apoderó de su estómago. «Buenas noches, Fernanda Morales», inquirió la voz al otro lado de la línea. «Sí, ¿quién habla?», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Mi nombre es Sergio. Trabajo con el señor Mauricio Herrera. Él me pidió hablar con usted para hacerle una propuesta laboral. Sería un empleo fijo con un salario considerablemente mejor y con todas las prestaciones de ley. Si le interesa, podríamos agendar una cita mañana mismo, en el lugar que usted elija, para discutir los detalles». Un silencio prolongado se cernió sobre la conversación. Fernanda no supo qué responder. Sus ojos se desviaron hacia un lado, luego hacia el suelo. Sus manos sudaban profusamente. Había algo en toda aquella situación que no le gustaba, algo que le resultaba inquietante. Era demasiado rápido, demasiado perfecto, demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué alguien como él, un magnate, querría ofrecerle un empleo a alguien como ella, una humilde trabajadora de limpieza? ¿Qué clase de empleo era ese? ¿Por qué Mauricio no le había hablado directamente? La desconfianza se apoderó de ella. ¿Qué tipo de trabajo es?, preguntó, esforzándose porque su voz sonara firme a pesar del temblor interno. El señor Herrera necesita una persona de confianza que lo apoye en su casa. Organización de la agenda familiar, ayuda con el cuidado de su hijo y algunas tareas administrativas personales. Nada fuera de lo normal. Él la eligió por su actitud, responsabilidad y ética de trabajo. La ha observado y cree que sería una buena oportunidad para ambos. Fernanda permaneció en silencio unos segundos más, sopesando la propuesta. Luego, con una mezcla de incertidumbre y esperanza, dijo que lo pensaría. Aquella noche, el sueño se le negó por completo. Se revolvía en la cama, dando vueltas al asunto una y otra vez, como un disco rayado. Una parte de ella le gritaba que no aceptara, que no confiara, que nadie en ese mundo daba algo sin esperar nada a cambio, y menos aún alguien con tanto poder y riqueza. Pero, al mismo tiempo, una vocecita en su interior le susurraba. ¿Y si sí era una oportunidad genuina, un giro inesperado del destino? ¿Y si no todos los ricos eran iguales? ¿Y si realmente quería ayudarla, sin segundas intenciones? Estaba dispuesta a aceptar la ayuda, a permitirse esa posibilidad. La respuesta, cruda y contundente, llegó sola al día siguiente, pero no provino de Mauricio. A las 7 de la mañana, su madre amaneció con el rostro pálido y las piernas entumecidas. No lograba levantarse de la cama. Un dolor intenso la invadía por completo. Fernanda intentó calmarla con palabras suaves y caricias, pero el temblor en las manos de su madre era diferente, más pronunciado, más preocupante que otras veces. Corrió a la farmacia más cercana, solicitó una inyección y regresó a toda prisa. Pero la señora no respondía de la misma manera que antes. Sin dudarlo, llamó a un médico conocido que, en ocasiones, realizaba consultas a domicilio. Y cuando el doctor llegó, la expresión de su rostro lo dijo todo, sin necesidad de palabras. Necesita hospitalización urgente. Esto no se va a controlar en casa. Fernanda sintió que el mundo se le venía encima, desmoronándose bajo sus pies. No poseía dinero para una ambulancia, mucho menos para una clínica privada. Llamó a un taxi de aplicación, acomodó a su madre con la mayor delicadeza posible y partieron hacia el hospital general más cercano.
Allí, como era costumbre, la fila de pacientes se extendía interminablemente. La gente aguardaba en sillas de plástico desgastadas. Enfermeras corrían de un lado a otro con una prisa frenética, y un penetrante olor a desinfectante irritaba las fosas nasales. Después de casi 2 horas de angustiosa espera, lograron ingresarla. El diagnóstico fue claro y contundente. Su madre necesitaba un tratamiento urgente y permanente, diálisis, un procedimiento que debía iniciarse pronto y cuyo costo era exorbitantemente elevado. Si no se hacía, el daño a sus riñones sería mayor cada semana, con consecuencias irreversibles. El doctor le proporcionó una cifra estimada de lo que costaría el tratamiento completo. Fernanda no tenía ni el 5% de esa cantidad. Se fue a su casa, se encerró en el baño y se dejó caer al piso, sin más fuerzas. Ahí sí lloró, con una rabia contenida, con un miedo punzante, con la impotencia que la asfixiaba. Se limpió el rostro con papel de baño barato y se quedó mirando el techo, su mente en blanco, su alma en pedazos. No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón para más historias impactantes. Ese mismo día, por la tarde, Fernanda marcó el número que Sergio le había proporcionado. «Acepto la cita», dijo, con una voz que, a pesar del cansancio y la angustia, sonaba decidida. «Pero quiero hablar con él en persona». Le indicaron la dirección de una cafetería discreta, ubicada lejos de la elegante zona de negocios, y acordaron un horario en el que el lugar estaría prácticamente vacío. Cuando llegó, lo vio sentado en una mesa del rincón, sin guardias de seguridad, sin el atuendo ostentoso de un traje caro, solo con una camisa azul arremangada y una expresión seria en el rostro. Ella se sentó sin preámbulos, sin saludar. Su semblante denotaba un cansancio profundo, sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, pero su voz, a pesar de todo, se mantuvo firme. «¿Por qué yo?», inquirió con una franqueza desarmante. «Porque confío en ti», respondió él sin rodeos, su mirada penetrante. «Porque te vi trabajar y me pareció injusto que alguien como tú no tenga una vida mejor, con más tranquilidad, con menos sacrificios. ¿Y qué quiere a cambio?», preguntó ella, su escepticismo palpable. «Nada», replicó él, con un tono que denotaba honestidad. «Nada. Solo que me ayudes, que trabajes conmigo. Quiero que estés cerca de mi hijo, que me apoyes con mi agenda personal y familiar. No busco otra cosa, Fernanda, de verdad». Fernanda lo miró con intensidad. No era ingenua. Había conocido a muchos hombres que prometían el cielo y la tierra. Pero algo en la forma en que él hablaba, en su tono de voz, en la sinceridad de su mirada, carecía de ese brillo falso que había percibido en otros individuos, de esa artificiosidad que encubría segundas intenciones. «¿Y si mañana cambia de opinión?», inquirió ella con un resquicio de duda. «No voy a cambiar», aseguró él con firmeza. Ella permaneció en silencio unos segundos, sopesando sus palabras. Luego extendió la mano por encima de la mesa, un gesto que sellaba su decisión. «Está bien, acepto». Mauricio sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro por primera vez en todo el encuentro. Fernanda, sin embargo, no. Ella solo podía pensar en su madre, postrada en la cama del hospital, en la cuenta pendiente que se acumulaba inexorablemente, en la promesa que se había hecho a sí misma desde su más tierna infancia. Salir adelante, superar las adversidades, pero sin perder su esencia, sin traicionarse. Y aunque no lo articuló en voz alta, en la quietud de su mente, una frase resonaba con una claridad rotunda. «Si esto se sale de control, me voy sin mirar atrás». El imponente portón de la casa se abrió con lentitud, emitiendo un sonido suave, casi inaudible, como si no deseara perturbar la paz reinante. La camioneta blanca, de líneas elegantes, ingresó sin prisa al vasto camino de entrada. Fernanda iba sentada en el asiento trasero, sus manos fuertemente apretadas sobre su mochila, los nervios amontonados en su pecho, un nudo de ansiedad que le apretaba el alma.
Había visitado innumerables casas de gente adinerada para realizar labores de limpieza, pero esta vez la situación era diferente, sustancialmente distinta. Esta vez no iba a restregar pisos ni a recoger platos sucios. Esta vez su propósito era otro, y eso, paradójicamente, le pesaba más, una carga emocional más pesada que cualquier cubo de agua o trapeador. El chofer descendió primero del vehículo y, con la cortesía que lo caracterizaba, le abrió la puerta. Fernanda salió con pasos cortos y cautelosos, sus ojos explorando cada detalle del entorno, como si pisara un terreno completamente desconocido. El jardín, de proporciones majestuosas, exhibía un césped impecablemente cortado y plantas dispuestas, con una simetría que parecía salida de un dibujo. La entrada principal estaba dominada por una gigantesca puerta de madera, adornada con manijas doradas que refulgían bajo los rayos del sol. Nada parecía fuera de lugar, nada viejo, nada roto. Todo en aquel lugar irradiaba una impecable perfección. Cuando entró a la casa, lo primero que percibió fue una fragancia que evocaba el aroma de una tienda de lujo, ese tipo de olor etéreo que no se puede identificar con precisión, pero que te imbuye de la sensación de estar en un lugar donde cada objeto tiene un valor desproporcionado. El piso, pulcro, brillaba con un resplandor inmaculado, las paredes eran de un blanco impoluto, las escaleras flotaban con una gracia etérea, como si hubieran sido extraídas de una revista de arquitectura de vanguardia. Y en cada esquina se alzaban jarrones que parecían dignos de exhibición en un museo de arte. Se sintió incómoda al instante, como si su mera presencia pudiera manchar la perfección que la rodeaba. Del otro lado del pasillo apareció una mujer de unos 50 y tantos años, su cabello cuidadosamente recogido, un mandil perfectamente limpio cubriendo su figura y un rostro que denotaba una seriedad imperturbable. «Tú debes ser Fernanda», dijo sin esbozar la más mínima sonrisa. «Sí, mucho gusto», respondió Fernanda. «Soy Marilu», continuó la mujer con una voz seca, desprovista de calidez. «Llevo 15 años trabajando con el señor Herrera, soy la encargada de la casa. Cualquier cosa me la preguntas a mí». Fernanda asintió. Supo al instante que la mirada de Marilu no era amigable, no era abiertamente grosera, pero sí distante y austera, como si sus ojos le advirtieran, sin palabras, que ganarse su confianza no sería tarea fácil. Marilu no le ofreció ni agua, ni un asiento, ni un momento de descanso. La condujo en un recorrido rápido por la casa, señalando los espacios sin detenerse, su voz un monólogo conciso y autoritario. «Aquí está la cocina, aquí el comedor principal, acá el cuarto de juegos del niño, allá el estudio del señor. Ese pasillo lleva a las habitaciones privadas. Y esta es la tuya». La llevó a un cuarto pequeño, pero impecablemente limpio, amueblado con una cama individual, un buró, un closet vacío y una ventana que daba al jardín trasero. Fernanda dejó su mochila sobre la cama sin sentarse, su espalda tensa por la ansiedad. El niño sale de la escuela a la 1. Hoy lo trae el chofer. «El señor quiere que tú lo recibas», dijo Marilu, cruzándose de brazos, su tono de voz implacable. «Espero que estés a la altura. Aquí no nos gusta hacer las cosas a medias», y con eso se marchó, dejando la puerta entreabierta, un gesto de su poder. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más historias impactantes. Gracias por acompañarnos en esta profunda historia. Si estas narraciones resuenan contigo, te invitamos a suscribirte a Grietas EL Corazón y unirte a nuestra comunidad para descubrir más secretos del alma humana.